Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este vídeo especial de balance post-examen en el que vamos a comentar una serie de cuestiones, en plan el punto en el que nos encontramos, tanto simplifica tus opos como las oposiciones. Y nada, es un vídeo que va a ser muy variado, pero antes de entrar a comentar nada del vídeo, bueno, te saludo, buenas tardes Manuel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a todo el mundo que nos está viendo. Como dice Miguel, verdaderamente va a ser un vídeo variado y bueno, antes que presentar el menú del día, creo que va a dar una noticia interesante, ¿no? Sí, hablamos, bueno, es un vídeo, digamos, muy circunstancial en el que vamos a comentar cosas que han pasado, cosas que van a pasar en el ámbito de las oposiciones y de Simplifica tus opos, pero también hay una cosa que está pasando a día de hoy que es la guerra en Ucrania y nosotros, bueno, queremos de algún modo contribuir, poner un granito de arena y en este sentido vamos a hacer lo siguiente, lo decimos un poco al principio del vídeo porque nos consta que en los vídeos de YouTube pues se ve siempre los primeros minutos es lo que más se ve y vamos a decir o anunciamos que desde el momento de la publicación de este vídeo hasta que transcurra desde el día y hora de la publicación, que será seguramente hoy el lunes, pues esta noche o incluso mañana por la mañana, hasta que transcurra una semana exacta, todos los ingresos o en los ingresos por módulo 1 vamos a donar el 50% a Cruz Roja, ¿de acuerdo? Nada, simplemente eso y nada, que es una forma pues de algún modo de responder, es más que nada simbólica a esta situación de la cual pues, pienso que nadie puede estar insensible, o sea, porque es una cosa que nos afecta a todos y nada. Dicho esto, pasamos a hablar de los puntos que traemos para el vídeo de hoy, ¿vale? Vamos a ver, vamos a hablar de las siguientes cuestiones, que son, vamos a hacer, por así decirlo, un balance general de lo que han sido los meses previos antes del examen. Vamos a dar nuestra valoración y breve análisis del examen, de cómo lo hemos visto. Vamos a adelantar unos resultados que de forma preliminar, en una encuesta que hemos hecho desde nuestro grupo de Telegram, del cual, por cierto, pondremos en la descripción enlace, pues ahí vosotros habéis podido enviar vuestros resultados. En función de eso, pues vamos a comentar algunas cosas. Luego también vamos a hablar del futuro. A partir de este punto, a partir de estas próximas semanas que se abren, que no deja de ser un punto de inflexión para Simplifica tus opos, para nosotros, y luego el futuro en el panorama de las oposiciones del ámbito de la administración del Estado. Para terminar, haremos una serie de consideraciones sobre nuestro servicio, sobre nuestro planteamiento y una despedida. Básicamente estos son los puntos que vamos a tocar. Así que, Manuel, si te parece, entramos de lleno ya con el asunto. Pues sí, lo primero que comentaba Miguel era que queríamos hacer bueno, pues un balance general, ¿no? de lo que han dado de sí estos meses. Han sido muchos meses que hemos estado acompañando a muchos de vosotros, ¿no? A los que habéis optado a lo que habéis optado por formarse con nuestros contenidos y a otros tantos bueno, que nos siguen en el canal, aunque no sean miembros de Simplifica tus opos. Sobre todo ese triduo a San Miguel que se hizo casi de forma improvisada en la semana decisiva, ¿no? del examen. Yo creo que, bueno, ha sido el primero, pero supongo que será el primero de muchos, ¿eh? Eso va a sentar ya un precedente, Miguel, para Sí, la futuras verdad que sí. convocatorias. Hay cosas que una vez que te metes ya... luego decían Martes, miércoles y jueves. la semana siguiente decía, oye, ¿y no hay más directo? Y digo, estamos un poco liados, ¿sabes? Pero bueno. Totalmente. Aprovechamos este pequeño punto, este balance general que estamos haciendo, bueno, pues para dar las gracias a todos los que, bueno, pues en definitiva han depositado su confianza en nosotros y también, bueno, pues nosotros, en cierto modo, hay veces más que veces menos, pero han sido meses de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de muchas horas de trabajo, tanto por parte de Miguel como por mi parte. Por ejemplo, recuerdo, Miguel, aquella convocatoria de mayo de 2021, donde, bueno, pues vimos que
sensiblemente cambiaba la tipología de exámenes, de C1 y de C2. Tuvimos que adaptarnos para hacer la parte de ofimática y, bueno, lejos de salir airosos, pues después hemos quedado, aunque voy a hacer un pequeño... un pequeño... Spoiler. Ay, no me sale la palabra. Adelanto. Spoiler, ¿no? Un spoiler, correcto, que no te había oído. Del siguiente punto, pero hemos salido bastante airosos con el examen como se ha dado, ¿no? Entonces, Sí. en ese sentido, bueno, Miguel además ha concatenado, lo ha comentado en alguna ocasión, ¿no? Su oposición con el proyecto de Simplifica tu Sopo y bueno, y además sabéis que ha sido padre, o sea que ha Sí, sido la una verdad que aventura total, ¿no? ha sido, ha sido, pues eso, a ratos duro, o sea, como no sé, que también si estamos hablando de oposiciones, si no es duro para nosotros, pues también tenemos que vernos en eso de algún modo. Eh, pero la verdad que ha sido, no sé, yo ahora viéndolo un poco con un principio de perspectiva, tengo bastante buen sabor de boca. No deja de haber trazas agridulces porque siempre es un proceso duro, pero un sabor bastante agradable en general porque, bueno, pienso que, y ya también entro a hacer un poquito de spoiler, eh, pienso que todo este sacrificio o todo este esfuerzo que hemos hecho, pues en líneas generales ha tenido recompensa y ha tenido sentido. O sea que más o menos hemos acertado, hemos hecho decentemente, o sea, en esto no hay fórmulas mágicas, ya lo vamos a comentar, pero bueno, que dentro de lo que cabe, pues estamos razonablemente satisfechos y la verdad que, bueno, también ha sido un placer y un orgullo ver cómo iba respondiendo todo. Trabajar también contigo, Manuel, hasta bastante, ha sido y sigue siendo un placer y un honor. Estaré codo con codo y eso, el agradecimiento de partida, por supuesto, a los que a los que se han ido sumando y a los que, bueno, indirectamente también nos siguen. Además que desde esta perspectiva se ve la parte bonita o sea, la parte bonita, todo es bonito, ¿no? Pero como dice Miguel, ha habido jornadas de muchas horas de trabajo y bueno, pues al final es un esfuerzo y al final pues conlleva y supone un cansancio. Pero lo más bonito, lo emotivo, cuando recibimos esas felicitaciones de gente pues, a la que le ha ido bien, la que verdaderamente siente que hemos estado allanándole el camino, ayudándole, mejor dicho, a conseguir su objetivo, porque evidentemente el examen no lo hacemos ninguno, el examen lo hacéis vosotros. Entonces, en ese sentido, es muy gratificante el servir y ser útil pues a vosotros para conquistar vuestras metas, ¿no? Vuestros sueños. Y conquistarlas con un esfuerzazo que hay detrás, lógicamente. Es decir, que no es, venga, ¿a dónde apuesto? ¿No? Pues yo creo que me están diciendo que apueste por aquí. Bueno, al final no se trata solamente de una decisión, se trata de una decisión y de un trabajo que es inusitado bueno, pues al final, en el mejor de los casos, conseguir vuestro sueño. Sí, en esto hay una cosa un punto que me parece interesante y es que el opositor cuando se mete en esto se la juega un montón. O sea, tú lo sabes, Manuel, o sea, quien se mete en esto invierte, pues decir, venga, me la voy a jugarme, es un sacrificio y porque puede que no te salga bien y te arriesgas a perder mucho. Pero es que nosotros también. O sea, nosotros en esto que hemos hecho ha sido también, yo en el examen yo estaba muy nervioso, porque al fin y al cabo todo esto, quien lo sepa honestamente y quien sea honesto también, tiene que admitir que hay un punto de decir, venga, yo me la estoy jugando en este tema con este enfoque, con esta forma de estructurar los contenidos, de decir esto es más preguntable que esto otro, de decir estúdiatelo así, no asá. Todo eso son apuestas. En el INAP no te viene dicho cómo tienes que hacer las cosas, con lo cual eso hay un punto de arrojo también por nuestra parte y eso es a lo que me refería con el tema de la satisfacción. Ahora, entrando a hablar Yo de lo recuerdo, que es... Miguel... Sí. No, dime, perdona, sigue. No, te iba a decir, entrando a hablar un poco por hilarlo, entrando a hablar del examen,
Pues si te parece, valoramos un poco cómo lo hemos visto, pero dime, perdón. Sí. Yo recuerdo, antes de poder valorarlo, cuando fue el examen, Miguel y yo quedamos, somos los dos de Sevilla y tomamos café frente a una de las sedes, ¿no? de las universidades en las que, bueno, pues se daban cita a los aspirantes. Y Miguel estaba, bueno, estábamos los dos nerviosos porque, bueno, teníamos además también gente allegada que siempre conoces que estaba examinándose, pero sobre todo por lo que él decía, ¿no? Que también es una prueba de fuego un poco para nosotros, porque al final nosotros encaminamos los contenidos en una dirección que consideramos que es la idónea, porque como la mayoría de vosotros sabéis, nuestras premisas bases son, pues por supuesto, la convocatoria por bandera, los temas que diga, pero después un análisis muy exhaustivo bueno, de cómo han ido los exámenes oficiales previos, ¿no? Porque así más o menos te permite dilucidar por qué senderos la administración va encaminando, sobre todo el contexto de las preguntas, ¿no? Pues la ofimática más teórica o más práctica, hay pantallazos, no hay. Entonces, más o menos, se van advirtiendo ciertas tendencias, oye, que también las tendencias a veces se rompen, por eso lo que comentamos, ¿no? Que puede llegar el punto en el que tus apuestas, tus decisiones, pues se vean pues de una forma u otra más o menos salpicadas o con más o menos acierto. Y en ese sentido, y ahora sí, ya como decía Miguel, pasamos a este segundo punto, la valoración nuestra del examen, pues nosotros desde luego estamos bastante satisfechos. Vimos en líneas generales un ejercicio muy justo, coherente y sobre todo, que creo que es lo que debe dejarnos tranquilos a todos, es que iba muy en sintonía con convocatorias pasadas. Entonces, eso hace que sobre el propio examen recaiga cierta estabilidad, ¿no? Que no se alejen mucho de ciertas premisas base, ¿no? Sí, yo coincido. Iba en sintonía con lo que podía hacernos prever, en líneas generales, la tendencia de convocatorias anteriores, con puntos concretos que ya comentaremos de salidas por la tangente, que siempre, o sea, que es que siempre en un examen, siempre va a haber puntos de decir, ostras, esto, pero la cuestión es que tú vayas al examen con la preparación lo suficientemente buena para que esos puntos sean los mínimos. Nunca puedes ir al examen aspirando a que no te sorprendan en absolutamente nada. Eso es inviable. Eso, o sea, también una de las cuestiones aquí es aprender a ser realistas. Aprender a ver que, pues eso, que parte de la oposición es eso. De todas formas, también aquí es importante que no caigamos en el triunfalismo. O sea, que obviamente lo que tú estabas diciendo no iba en esa línea, ni mucho menos. Pero que tengamos en cuenta eso. Es decir, que no existen, nunca van a existir fórmulas mágicas en esto y que la cuestión es que tú lleves una preparación que en la menor cantidad de tiempo y de esfuerzo te lleves la cantidad óptima de conocimiento para sacar de la forma más razonable posible el examen y que te aproveche y que te sirva para aprovechar el tiempo y que te mantenga motivado y que sea un contenido pues que te ayude en ese sentido. Y en ese sentido, y creo que de lo más importante, nuestra prueba de fuego al final se resumía en nuestros contenidos han ayudado, tú ves el examen, está en nuestros temas y salvo cosas, o sea, muy puntuales, que ya las comentaremos ahora, de aspectos muy puntuales, estaba todo. Y ese era para mí mi miedo, sobre todo en unos contenidos que son bastante más escuetos y sintéticos que los del común del mercado, en definitiva, que era un poco, que realmente es mucho más complicado. Lo podemos decir nosotros, después de haber hecho los contenidos, es mucho más complicado hacer contenidos sintéticos que regar a manta. Porque hombre, claro, hacer un tochazo así, decir, venga, te meto la ley, por mucho que incluso si quieres con esquemas, ¿vale? Pero es mucho más complicado lo otro, ¿vale? Ahora, sí, dicho esto, también tenemos... Es claro. También tenemos que hacer nosotros balance y tomar nota de puntos concretos en los que tenemos que mejorar, porque tenemos que mejorar, obviamente. O sea, esto es a lo que yo quería un poco, digamos, compaginar ambos mensajes, ¿sabes? Me parece que es totalmente importante. Uno de ellos, además, me salpica, entre comillas, directamente a mí porque todos habréis visto, la mayoría, vamos,
que las preguntas en concreto, por ejemplo, de Access, pues como que salían, o al menos yo lo vi así, de la tónica general del examen. Hubo, a mi parecer, un cambio de dificultad bastante acusado en esa parte, y además me sorprendió que todas las preguntas específicas del tema de Access 2019 versaban de la misma naturaleza, eran todas muy enfocadas a las consultas, y ya el colmo, entre comillas, si se me permite la expresión, fue cuando en las 5 preguntas de reserva, estoy hablando en este caso de C1, la tercera fue de ofimática, que, bueno, pues puede estar medio balanceado, ¿no? Porque sabemos que es un 40-30, ¿no? 40 de legislación, 30 de ofimática, bueno, porque la tercera sea de ofimática, no está mal, pero además eligieron también temas de Access y eligieron también consulta. Entonces, como que a mí no me pareció que el tema de Access, el cual yo explico, parece que es una incongruencia lo que voy a decir, pero no me parece como el tema más representativo, ¿no? Parece un tema más representativo o más de uso común, desde luego, en el ámbito de cualquier actividad administrativa, pues un tema de Word, un tema de Excel, pero en ese caso, pues lo que decía Miguel, ¿no? Siempre se van a salir por la tangente en algún punto porque, bueno, todos lo sabemos, señor, esto es una oposición. Por tanto, tiene que haber su poquito de preguntas anti-10, sus preguntas así un poco más canallescas y siempre se va a dar eso, ¿no? También yo creo que la ofimática, yo creo que merece un análisis aparte a la hora de valorar la congruencia o no con respecto a otras convocatorias, porque un rasgo característico de la ofimática es precisamente esto. O sea, la ofimática es como un caballo loco, ¿sabes? No sabes cuál de las patas te va a dar la coz, pero alguna te la va a dar. En el sentido, ¿sabes? Teniendo eso en cuenta, es incongruente, pero al mismo tiempo es congruente con su incongruencia, en el sentido de que la lengua, ¿eh? No, pero tiene sentido creo que tiene sentido lo que voy a decir. Sí, sí. Es congruente en el sentido de que siempre va a haber alguna, van a jugar a meterte el palo y muchas veces, yo creo, esto es una de las conclusiones que yo extraigo en plan valoración, no tanto del examen, sino el comportamiento de la gente. Del problema de la ofimática no ha sido la ofimática en sí, porque es que eso va a bajarle la nota de promedio a mucha gente, bueno, de promedio a todo el mundo. El problema es cómo la gente se ha tomado eso, cómo la gente se ha repuesto o no haciendo el examen y luego ha llegado al supuesto sin tiempo, desmoralizado, no sé qué. Eso afecta muchísimo. Ese manejo de los varapalos de la ofimática, más que los varapalos en sí, para mí es lo importante. Para mí ha sido lo determinante. Ahora, más allá de esto, sobre si te parece, Manuel, tenemos hecha de una encuesta que hicimos a los días sí. de días después del examen, partiendo de las plantillas y demás, unos análisis estadísticos y demás de cuáles han sido los resultados que han obtenido las personas que respondieron generosamente a estos formularios y para el cual tú vas a hacer un vídeo, ¿no? Comentando esto. Sí, vamos a esbozar aquí, o mencionar, mejor dicho, brevemente, pues algunas conclusiones o algunos datos sobre esa muestra. En el caso de C1, la muestra casi alcanza el centenar de personas. Entonces, bueno, siempre me gusta comentar pues el volumen de datos sobre los que trabajamos para que se sepa cómo o no de representativo son las conclusiones que se pueden extraer. En este sentido, bueno, creo que Miguel y yo estamos de acuerdo en que en este tipo de encuestas, bueno, pues participan, se pueden ver maquillados los resultados que se obtienen, porque, bueno, pues suele participar un perfil al que le ha ido bien y quiere saber información de cómo le ha ido a los demás, y a lo mejor no participa de forma tan activa personas que le ha ido pues normal o le ha ido con una tendencia más a la baja. Sin embargo, aquí hemos obtenido resultados de todo tipo, pero incluso hablamos de personas que pertenecen a Simplifica tus Sopos y que no pertenecen porque, como bien ha dicho Miguel, lo publicamos en el canal de Telegram, donde podéis estar sin ser miembros de Simplifica tus Sopos. Pero sí que entendemos también que quien no es miembro de Simplifica tus Sopos y participa,
Es decir, se muestra, se toma la molestia de rellenar ese formulario para hacernos llegar sus datos, es porque verdaderamente también tiene interés en ver en ver esos resultados. Entonces, bueno, pues hay una tendencia que bueno, voy a pasar a detallar así brevemente. Lo primero es la muestra, como decía, que es de 95 personas en el caso de C1. En C2 la muestra es más pequeña, por no participaron tanta gente, es un tercio de esta cantidad, 32 personas en concreto. En ambos casos, en cuanto a la dificultad del examen, que dábamos pues cuatro posibles resultados: fácil, difícil, dentro de lo esperable o extremadamente difícil. Todo el mundo se ha movido en la línea media, es decir, un 44%, por ejemplo, lo consideraba, un 54%, perdón, lo consideraba dentro de lo esperable, y un 44% difícil. Solo los menos casos, algunas personas sueltas lo consideran o fácil o extremadamente difícil. Y después, sobre datos pues interesantes que se pueden destacar, está la elección del supuesto, que la mayoría pues sabréis que en el caso de C1 pues fue el supuesto 1, el 83% de los casos en nuestros datos que hemos recabado. El 83% de los casos eligieron el supuesto 1, que parecía pues, que el que la mayoría encontró como más sencillo. Y después, la gran parte, ¿no? Los promedios de la parte 1, de la parte 2, del supuesto y del global, pues brevemente diré, aunque ya lo profundizaremos en un vídeo concreto, como indicaba Miguel, pues diré que en netas sobre 70 el promedio que nosotros hemos recabado total es 48,10, ¿vale? En la parte 1, ¿de acuerdo? Netas sobre 70, es decir, en base 10 sería un 6,87, casi un 7. Eso con todas las personas que han participado en el proceso. Los que son miembros suben un poquito al 7,15 en base 10 y en neta sobre 70 al 50,05, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay un pequeño escalón que se diferencia. En el supuesto, la total, nosotros tenemos de promedio un 14,27. En el caso de los miembros, suben un poquito a 15,01 sobre 20, lo que supone, sobre base 10, un total de 7,14 y en el caso de los miembros de Simplifica, un 7,51. Y como promedio general de todo el examen, pues tenemos da la casualidad, que es un 7,00, ¿de acuerdo? Los miembros suben a un 7,33 y los no miembros bajan, en este caso, a un 6,47. Entonces, bueno, pues son datos que publicaremos en un vídeo específico. En el caso de C2, por también dejar algunos datos ofrecidos, vamos a hablar aquí en términos generales. El total del promedio de la parte 1 fue de un 7,31 sobre 10, o lo que es lo mismo, un 43,86, ¿de acuerdo? En la parte 2, un 26,83, en este caso es neta sobre 50, ¿vale? La parte 2. O lo que es lo mismo, un 5,37, perdón. Aquí hay pues un ligero descenso del rendimiento. La parte 2, bueno, pues sabéis que son las 50 preguntas de ofimática y el bloque 2, en definitiva, ¿no? Los 4 temas de oficina y los 8 de ofimática. Y el global, por tanto, sale un promedio general de un 6,34. Así que es cierto que, bueno, pues en ese vídeo de contenidos vamos a hacer también un balance sobre los 10 o 20 opositores mejores para que se vea, bueno, pues las desviaciones que se van a generar. Pero en líneas generales, pues son esos los datos y, bueno, al final entrar ahora en lucubraciones de cuál va a ser la nota de corte, cuál no, yo creo que, bueno, pues es difícil acertar porque son menos plazas que la convocatoria pasada, es un ejercicio totalmente distinto al ser uno solo, con respecto también a la convocatoria anterior y bueno, es difícil. Sí, yo creo que es demasiado difícil especular.
sé que esto puede que sea un poco, esté defraudando a más de uno, porque no hemos recibido pocos mensajes preguntándonos por cuál va a ser la nota de corte. Si yo tuviera la capacidad para predecir eso, antes predeciría, yo qué sé, los movimientos en bolsa y sería rico, ¿sabes? Porque me parece que es mucho más fácil saber qué va a hacer, yo qué sé, el IBEX 35 que saber esto, porque es que en esto hay factores muy de peso contrapuestos. Ahora, si me la tuviera que jugar, ¿vale? Yo diría que puede, o sea, en plan, no sé, algo me dice que nos podemos llevar una doble sorpresa. Hablo de administrativo, en el sentido de una sorpresa a la baja en la primera parte y al alza en el supuesto, ¿vale? Que quizás no va a sorprender a muchos, porque ya más o menos se lo ven venir. También los datos que ha dado Manuel, hay que tener en cuenta lo que ha dicho, obviamente, de la representatividad de la muestra, las cantidades de las que estamos hablando, de quién estamos hablando, que son unos perfiles muy concretos. Es gente, como ha dicho Manuel, los que son ajenos a Simplifica tus Opos, es gente, entiendo, que está muy enchufada en la oposición, como para meterse en un grupo externo y ponerse, por así decirlo, y la gente nuestra, yo me consta que ha respondido gente que no iba preparada para el examen y aún así ha tenido unas notas decentes, ¿vale? Eso es lo que yo puedo decir. Y en líneas generales, tanto unos como otros, si han respondido, yo creo que no son, o sea, que ese promedio en absoluto es un promedio representativo o que hay que saber verlo con ese prisma. O sea, que no nos agobiemos si de pronto vemos algunas notas, por ejemplo, del top 20. Ese top 20, a lo mejor en el top 20 de esa muestra, ¿de cuántos eran de administrativo? El número de la muestra. 95, me parece, 95 personas, sí. Sí, a mí no me sorprendería, conozco casos que en ese top 20, en una muestra de menos de 100 personas, hubiese personas luego en el top 20 real. Con lo cual, eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque hay algunas notas que he visto de alguna gente que yo sabía cómo iba de preparada, que digo, es que tú puedes estar perfectamente en el top 20, con lo cual, de todos, o sea, de los 20.000 que se presentaron. Por eso digo que estamos hablando quizá de una cierta élite, ¿vale? Pero bueno, ya digo, eso va a ser interesante también el contenido que haga Manuel, porque vais a poder ver los números en plan negro sobre blanco y vais a poder hacer un análisis pues, más minucioso de todo esto, ¿vale? Claro, y dentro de que eso, de que son datos objetivos, porque son datos que nos habéis facilitado, son objetivos dentro de la subjetividad que pueda llegar a representar la muestra, que eso es importante, porque yo hablaba de que el promedio de la parte 1 de C1 está en 50,05 de 70, pero ese es el promedio, entonces puede estar un poco condicionado por el perfil que ha participado en la encuesta, entonces eso no hay que perderlo de vista nunca. Claro, y luego, por ejemplo, hay otra serie de cuestiones que ya las comentará Manuel, como por ejemplo la nota del supuesto 2, yo creo que va a variar porque hay una, incluso dos preguntas que se pueden anular en ese supuesto, lo cual puede que vuelque un poquito la cosa. No va a haber grandes variaciones, eso es verdad en ese sentido, pero bueno, que es algo que tampoco hay que obsesionarse. Yo sé que es muy difícil no obsesionarse con eso en estas circunstancias, pero es lo que toca. Pero a lo tonto ya va a hacer un mes del examen, ¿eh? O sea que... Sí, pero va a ser un mes. O sea, pero tú sabes, Manuel, que por ejemplo la gente que tiene que hacer el examen en el llamamiento extraordinario, conocemos algunos casos, todavía no lo han hecho, al menos no nos han dicho nada. No, todavía no. Con lo cual tienen que hacer ese examen, tienen que corregirlo. O sea, que a lo mejor falta un mes. No. Yo daba por hecho que desde el 12 de febrero iban a ser entre 2,5 o 3 meses tranquilamente. Por eso. Pero digo que bueno, que podemos vivir en una vorágine de desesperación, de angustia, pero bueno, ya este sábado van a pasar, va a ser un mes del 12 de febrero, ¿no? Entonces, bueno, que el tiempo pasa y el tiempo pasa, pero medicina para todo. Pero todo llega, ¿sabes? En las oposiciones siempre es como una máxima que al final uno aprende, ¿sabes? Todo llega, ya está. Bueno, pasamos a ver ahora, si te parece, Manuel, el futuro para nosotros, para Simplifica tus Opos. Sí, aquí además hay mucha injusticia, ¿no? Hay tela que cortar, sí, hay sustancia. Porque, bueno, nosotros hemos ido haciendo los deberes, lógicamente, durante todos estos meses, pero lo que ofrecemos
pues lógicamente es un producto vivo, ¿no? Y la legislación se actualiza y las convocatorias, pues, de vez en cuando se puntualizan. Y bueno, en definitiva, los contenidos, pues sin ir más lejos, como comentábamos, ¿no? Hay un nuevo examen, se analiza muy sistemáticamente y se van puliendo esos contenidos que se quieren mejorar. Lógicamente, si queremos mejorar y queremos crecer, pues estando Miguel y yo solos, ¿no? Sí, Podría... sí, sí. No, no, digo que podría ir a lo mejor a un ritmo más pausado a si contamos con más manos en el proyecto, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí Miguel sí que tiene algo que compartir. Sí, en cierto modo, directa o indirectamente nos hemos visto un poco ante la disyuntiva de decir que luego no está el disyuntiva. La disyuntiva de nos quedamos como estamos, en plan de, bueno, ya tenemos unos módulos que funcionan, podríamos hacerle un ajuste, un retoque, una cosa así, o ir más allá. ¿Qué pasa? No está el disyuntiva porque ya solamente el mero mantenimiento en cuanto a atención de nuevas, de flujo de correo electrónico y demás, ya de por sí se estaba haciendo un poco ingobernable. Y también yo soy de la opinión de que en la vida o se crece es decir, o avanzas o te desarrollas o renovarse o morir, en definitiva. Y a eso se suma pues que con el paso de la oposición hemos conocido mucha gente, obviamente, y hemos encontrado pues gente por un motivo u otro, muy válida y que pueden aportar mucho al proyecto. Vamos a dejarlo un poco a modo un poco de misterio, porque en este sentido haremos vídeos o haremos contenido de presentación. Sin ir más lejos, esta semana seguramente yo entrevistaré a una de las personas que se van bueno, que ya están ya trabajando en la sombra, digamos. Pero en líneas generales podemos decir que va a haber, y ya algunos lo habréis estado viendo, el correo y la atención telefónica. Se ha incorporado una persona nueva, que es mi hermano, mi hermano José. Y luego, para la elaboración de contenidos, hay un chico al cual ya digo, haré la entrevista. Y en redes sociales, también a partir de breves, empezaremos a tener habrá otra cara visible del proyecto, a la cual también seguramente el próximo directo que hagamos pues lo haremos con ella para presentarla como es debido. También hará contenidos porque también ha pasado por la oposición, pero sobre todo enfocado en test, en cuestiones más puntuales, y será este chico el que en ese sentido asumirá más carga. Pero bueno, ya lo iremos comentando en su debido momento, a su debido momento, pero eso, la familia crece, que es un poco la idea, y que va en sintonía con lo que decía, de que nuestra idea es que esto sea un proyecto vivo, que sea un proyecto que vaya a más. O sea, estamos muy contentos, pero siempre se puede mejorar y siempre queremos ir a más. Y en este sentido, pues nos planteamos una serie de líneas, una serie de cuestiones para ir mejorando los contenidos, sobre todo los módulos que ya teníamos, y luego también abrir otras líneas y otras líneas ajenas a los módulos que también sumen al proyecto, pero sobre todo mejorar, ir ampliando, no solo actualizando, no solo manteniendo, sino también mejorando, haciendo crecer los módulos. En este sentido podemos avanzar algunas de las cuestiones, otras están todavía por concretarse, pero por ejemplo, estamos trabajando en una línea de test por temas para incluir dentro de los módulos con preguntas recopiladas de exámenes oficiales que iremos resolviendo detenidamente para que podamos tener, partiendo de un histórico completo de las preguntas de los exámenes oficiales, que sean, pues eso, para ver el histórico. Solamente con verlas va a ser importante, pero aún así iremos haciendo vídeos recopilatorios, resolviéndolas en detalle, sobre todo resolviéndolas con nuestro contenido. También nos va a servir eso de escáner para poder detectar cuestiones que hayan estado infrarrepresentadas en los contenidos. Seguiremos ampliando los módulos. Hay cuestiones que, como decía al principio, esto no es una ciencia exacta. Siempre hay cuestiones que a toro pasado
podemos ver, por ejemplo, en procedimiento sancionador, algunos aspectos de contencioso administrativo. El tema de procedimiento sancionador, por ejemplo, es una de las cosas en las que yo personalmente erré cuando yo decía, bueno, procedimiento sancionador es algo que no ha caído, pero resulta que en esta convocatoria justo no cayó tan directamente como parece por los enunciados, porque al final era 39-2015 en las cuestiones que ya habíamos estudiado, pero ya nos pone sobre aviso y ya tenemos que estudiarlo más en profundidad. Pues vamos a hacer contenidos específicos sobre eso. Contenidos específicos sobre el cuarto convenio único de personal laboral. O sea, vamos a ampliar, no demasiado, porque pienso que una de las esencias que, entre comillas, tenemos es de ir, de no volvernos locos, de mantener un poco la calma en ese sentido. De parcelar bien los contenidos. Exactamente. Y luego ir mejorando también otras cuestiones, por ejemplo, de lo que decías tú, Manuel, antes de Access, ¿no? Sí, hacer un poco la parte más práctica del software. De hecho, bueno, no sabíamos si este examen iba a haber capturas o no iba a haber capturas, pero ya adelantábamos que en el examen me parece que es auxiliar, ¿no? Turno libre. Auxiliar promoción interna. O sea, turno libre. Estaba pensando en promoción interna y he dicho turno libre. Que fue el 12 de febrero, es decir, el mismo día que la mayoría de vosotros examinasteis, hubo capturas. Entonces, bueno, pues en la parte en concreto de Access, viendo la naturaleza de preguntas muy enfocadas a consultas y tal, pues aunque las consultas estaban dentro del tema y había ejercicios y había algunos test que lo trabajaban, pero el grado de dificultad que consideramos que ha habido o que ha versado en este caso en el ejercicio de este año, bueno, pues requiere desde luego que le prestemos un poco más de atención a esa parte. Sobre lo que ha comentado Miguel, simplemente hacer una matización porque has comentado que se van a ampliar los módulos, se refiere a que se van a ampliar los contenidos de los módulos, sí, no a que vayamos a ampliar el número de módulos. Entonces, no, exactamente. Manteniendo creo que se ha entendido, pero por si acaso. No, pero está bien que lo puntualice porque si no, no pueden surgir dudas y... No, la idea es ampliar los contenidos ya de la estructura que tenemos, que pienso que es razonable y funcional, ir ampliando los contenidos de esos módulos en líneas como estas que estábamos diciendo. Por ejemplo, también hacer más contenido de síntesis, como el que tú hiciste con el tema de Access en los temas de repaso, ¿vale? Sí, eso yo creo que es un contenido que muchos opositores, de hecho no lo han dicho, se valora en el sentido de que, bueno, sabéis que todos los temas pues, pueden tener un número indeterminado de vídeos en función a su extensión, pues los hay, por ejemplo, el de contrato tiene 8 vídeos. Oye, pues si en yo, por ejemplo, en el tema de Access lo tengo estructurado en 6, pero después hago en el módulo de repaso un vídeo de 30 minutos en el que paso por todo el tema y destaco en amarillo pues los aspectos fundamentales, sobre todo en términos conceptuales, ¿no? En definiciones, palabras clave, bueno, pues que se prestan a ser preguntadas. Lógicamente hay que ser consciente, ¿no? En 30 minutos no puedes verlo absolutamente todo, pero si ves la esencia del tema y haces que en el cerebro pues ese clic te active y te refresque la parte básica. Sí. Entonces, bueno, pues es una de las líneas en las que también tenemos previsto trabajar. Otra de las cosas que haremos es algo que hemos hablado bastante, el sistema de repaso con tarjetas. Vamos a plantear nosotros nuestras propias tarjetas de repaso. O sea, también intensificaremos los simulacros generales, sobre todo en los últimos 6 meses antes del examen. Crecientemente iremos haciendo más, que ahora último, pues obviamente éramos 4 manos y no dábamos abasto. Ahora con más manos y más tiempo, porque ya no tendremos la espada de Damocles de tener que ir haciendo todo el grueso de contenidos, podremos intensificar eso, que pienso que es un trabajo que vino bastante bien. También, al margen de los módulos, la serie de módulos de supuestos prácticos la seguiremos ampliando, ¿de acuerdo? Y por otro lado, es algo que surge mucho en las consultas que nos llegan, ¿verdad? El tema del servicio de preparador. Sí. Esto es algo para mí que es una cosa que me produce cierta impotencia, porque es algo que a mí personalmente me gusta, es de lo que más disfruto, porque los módulos al final estamos solos. O sea, tú realmente cuando yo me pongo a grabar, cuando Manuel se pone a grabar vídeos, es que eres tú solo, es una cosa en el fondo muy impersonal. Y al final acabas sonado. En cambio, el servicio de preparador es muy grato.
es una cosa muy cercana, pero al mismo tiempo es una cosa, entiéndaseme, muy esclava, porque es una cosa que yo no puedo hacer para una generalidad de gente y normalmente estoy bastante pillado de tiempo, con lo cual tengo que hacer pues de muy poco en poco en cuanto a personas, con lo cual es algo que se ha quedado, o sea, se ha quedado totalmente saturado, la lista de espera y demás. Ahora, con la incorporación de estas personas al equipo, yo estaré más libre y podremos ir aligerándola. También después del examen, más que después del examen, sino después de cuando ya tengamos notas y podamos ver cómo ha quedado la gente que está a día de hoy en la lista, seguramente se aligerará mucho la cosa. Con lo cual, de aquí a dentro de pocos meses, yo quiero pensar que de aquí a verano podremos no ventilarla, porque eso pienso que necesitaría varias reencarnaciones, ya lo he dicho alguna vez, para Sí, sí, ventilarla, eso lo veo bastante difícil. pero Hombre, no es que sea las páginas amarillas, pero está ahí. sí, no, la verdad que yo no sé, yo cuando la veo digo, esto cómo, esto cómo ha pasado, pero bueno, yo es algo que no quiero dejar de hacer o no quiero dejar de ofrecer porque es algo, ya digo, que me gusta y pienso que también pues viene bien. Sin embargo, y es algo que siempre acabamos diciendo, prácticamente todo lo que yo explico como preparador en cuanto a cómo organizarse, sistemática de estudio, el tema de la estructuración a la hora de decir qué temas elijo, cuánto tiempo le dedico a cada uno de ellos. Esto es algo que en los módulos, es verdad que no de forma ultra personalizada, pero sí conceptualmente está ya. O sea, tú en los módulos, sobre todo en los primeros, ya tienes vídeos sobre el sistema de vueltas, el acople de los módulos, de los temas, el orden de los temas, todo eso está ya ahí. La planificación, en términos teóricos, está ya ahí. El tiempo, más o menos, para dedicar a la oposición está ahí. Hay cálculos que te sirven para llevártelos a tu terreno y eso, y no en vano, no en vano, hay, ostras, mucha gente bueno, recientemente hemos publicado alguna entrevista, vamos a seguir publicando porque tenemos una lista para publicar entrevistas de ese tipo de personas a las que le ha ido bastante bien y en absoluto todas ellas han pasado por ahí, en absoluto. O sea, se puede, quiero decir que el servicio de preparador no es para nada una condición sine qua non. Lo digo porque mucha gente cuando se mete tiene mucho miedo y se siente incapaz y ese miedo muchas veces paraliza más de la cuenta. Sí, Es una cosa yo que viene bien. cuando hago las entrevistas de orientación, o Miguel o José, hacemos hincapié, cuando nos preguntan muchas veces por el servicio preparador, en que es súper lícito querer acceder a ese servicio, es interesante, lógicamente, y tiene su aporte de valor, pero realmente, ante la coyuntura en la que nos encontramos, de que hay, en este caso, lista de espera, siempre animamos a las personas a que se inicien con los módulos y mucha gente que se inicia en los módulos después nos da la razón, oye, pues sabes que no necesito realmente el servicio de preparador porque con el material de apoyo, que es esa tercera pata que enriquece los módulos y que no es contenido, pero que es el contexto que necesita el opositor pues para conocer todos los entresijos a nivel, pues lo que le estaba diciendo Miguel, de planificación, cómo afrontar los test, el sistema de vueltas, los simulacros de examen para que puedas ir autoevaluándote. Es decir, que al final ese material de apoyo es fundamental, porque no solamente ofrecemos el contenido en PDFs y en vídeos explicativos, sino esa parte bueno, que como tercera pata consideramos, pues bueno, Miguel al pasar por el proceso lo vio claro y por eso lo ofrece, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, yo pienso que, o sea, yo es que no he querido dejar fuera nada ahí. O sea, cuando hacemos los contenidos de apoyo, la idea es esa, la idea que todas las nociones que consideramos importantes y relevantes para preparar la oposición estén ahí. Y eso está en los módulos, como decía, ¿no? Luego, por último, por terminar de comentar algunas novedades, dejando ya al margen lo del servicio de preparador, podemos anunciar que quizá no de forma inmediata, pero sí en un futuro próximo, intensificaremos la actividad en redes sociales, eh, vía Instagram y YouTube sobre todo, sobre todo por la incorporación de una de estas personas al equipo que se va a encargar con más conocimiento y más criterio que un servidor de hacer ciertas cosas a las que por ignorancia y por falta de tiempo, pues yo no llegaba tampoco. Con lo cual, eso va a estar bien. Y la idea
en el fondo de todo esto, también por redes sociales, que no sea una cuestión banal de no hacer nada o simplemente de ganar visibilidad y tráfico, sino también poder hacer actividades tanto en abierto como también actividades solo para los miembros, ¿vale? Actividades y también actividades mixtas, como los simulacros generales que ya vimos en su día, que o bien eran gratuitos para los miembros o bien algunos de ellos tuvieron unos precios diferentes según si era miembro o no era miembro. Directos exclusivos con resolución de dudas y luego directos en abierto, como siempre. Y también estamos incluso barajando la posibilidad de hacer sesiones de estudio en directo. Así como muchas otras cosas que todavía están en ese limbo del brainstorming, que todavía mejor no bajarlas a tierra, por lo que pueda pasar. Sí, sí, nosotros somos, Miguel y yo somos mucho de multitud de ideas felices, de soltarlas sobre la mesa y después, bueno, por falta muchas veces de recursos, ¿verdad? Sobre todo estos meses atrás, Sí. teníamos que al final quedarnos en lo básico porque, bueno, realmente lo básico que era, pues sacar el contenido que era lo primordial, ¿no? En ningún momento eso estaba súper claro y bien definido. Pero la verdad es que ahora pues contamos con más gente de 10 y bueno, pues evidentemente nos va a dar lugar para mejorar. A mí, por ejemplo, también me va a dar, igual como a Miguel hablaba de su libro, ¿no? De que le iba a dar un poco más de margen para el servicio preparador, a mí me va a dar mucho margen también para preparar los psicotécnicos de C2, por ejemplo, que bueno, pues medio lo presentamos, ¿no? Con ese módulo basado en las réplicas de la última convocatoria, ya es penúltima, ya no es última, oficial. Pues ya dar una estructura ordenada, ¿no? Bueno, ordenada era, digo, pues consensuada, ¿no? En serie de distintos módulos que abarquen toda esa parte esencial para el caso de C2, porque, bueno, además los psicotécnicos están dentro de la de la parte 1 del examen, por lo que es condición para superar la nota de corte y poder pasar y seguir vivos en el proceso a la segunda. O sea que esa parte es súper importante para los auxiliares administrativos. Y bueno, llegamos al siguiente punto de esta charla en el que, bueno, pues vamos a hablar un poco del futuro, ¿no? En el panorama de las oposiciones de la AGE, de administrativo y de auxiliar administrativo. La mayoría lo sabréis, pero bueno, pues lo decimos para que todos lo sepáis, que bueno, que son momentos muy propicios para iniciarse en la oposición o para seguir en caso de que hayáis escapado con medio pie, ¿no? en este último proceso. Son muchos los motivos que se prestan a que la coyuntura actual sea de interés para el empleo público. Vamos a mencionar, si te parece, Miguel, alguno de ellos, como por ejemplo, pues el volumen de plaza. El volumen de plaza, venimos del 12 de febrero, donde había 650 para C2 y 850 para C1. Ahora vamos a pasar a un dato muy parecido en C2, un poquito menos, 550, pero en C1 pues tenemos 1.734 plazas para la siguiente convocatoria, que corresponde a la oferta de empleo público del año 2021. Sí, sí, básicamente, bueno, estamos diciendo algo que, como tú has dicho, Manuel, es una cosa que a día de hoy ya es un secreto, bueno, no es ningún secreto, es una cosa que está ya está en el BOE, vamos, pero que sí que es verdad que quizá el que esté un poco así de nuevas tiene que tener muy claro, sobre todo en el punto en el que estamos haciendo este vídeo. O sea, que estamos hablando de que falta pues quizá 1 año y 2 meses, y esto aquí estoy adelantando otro de los puntos que hacen de esta coyuntura especialmente propicia, y es que, novedad, tenemos un calendario estimativo. O sea, esto nunca ha pasado. Y cuando, en mis tiempos... cuando edites, Miguel, el vídeo, pon aquí abajo exclusiva, o, Sí. o algo que llame la Sí. atención, porque realmente es algo inédito, realmente es que lo es. Sí, ya hace, bueno, ¿cuándo fue, Manuel? ¿Cuándo salió el calendario este? Ya me bailan un poco, bueno, Fue en hace no diciembre, mucho. ¿no? ¿En diciembre fue? Sí, Creo creo que que fue para sí. el plan de captación de talento. Bueno, ya lo sabremos todos, ¿no? Pero a día de hoy tenemos un calendario estimativo, pero al menos es un calendario que para el que es de nuevas, pues lo ve como algo muy normal, pero
hasta anteriormente uno se ponía a estudiar la oposición sin tener, bueno, más que cábalas, y las cábalas eran bastante tortuosas sobre cuándo podía ser el examen. A día de hoy sabemos cuándo se prevé la convocatoria, que se prevé para diciembre de este año, 2022, y el examen se prevé para mayo, previsión en el ámbito de función pública, esto puede que sea mayor, puede que sea un poco más tarde, pero ya podemos fijar el estudio con ese horizonte. Para mayo el examen, como digo, de 2023. Cabe especular con la posibilidad de que se publique nueva oferta de empleo en el año 22, sumándose a la que ya tenemos encima, que es la del año la que ha comentado Manuel, de 2021, con esa ampliación, y es posible, en caso de que, teniendo en cuenta que la convocatoria va a ser para diciembre de 2022, presumiblemente, si hay este año, será antes la oferta también, se puedan incluso sumar plazas, con lo que puedan incluso haber más plazas, puede haber incluso más plazas que las que ha dicho Manuel. Pero si estamos hablando de ese entorno de las 1.700 versus 600, ¿cuántas eran? ¿O 500? 550 para C2. Para C2. Pues, hombre, estamos hablando de un número más que considerable, sobre todo para C1, para administrativo del Estado, en un plazo muy razonable. Así que, bueno, es un momento que objetivamente es bueno, sin caer, como siempre, en las historias de triunfalismos y de idealizaciones, porque por muy bueno que sea el momento, ya te aseguro que aquí se pasa muy mal. O sea, que no te regalan nada, ni muchísimo menos, al contrario, el nivel cada vez es mayor, cada vez hay más herramientas de estudio, cada vez los contenidos para el estudio son mejores. O sea, yo a día de hoy no se puede comparar, parece una tontería, pero no se puede comparar la calidad y la cantidad de contenidos que había hoy, hace 4 años, porque es que no se puede comparar. La gente hace 4 años, la convocatoria esta, no, la anterior, hace 3 convocatorias, la gente tuvo que estudiar administrativo a ciegas, tuvo que ponerse a estudiar antes de la convocatoria y no había, los precedentes tenías que irte al siglo anterior, literalmente, porque no había precedentes, con lo cual, imagínate si hay también una evolución, hay una mejora en el opositor. Así que eso, que es muy propicia la coyuntura, pero hay que matarse a estudiar. Lo bueno es que es tan propicia como para que si te matas a estudiar, una cosa que siempre digo y que es por eso que yo me metí en su día, tienes casi seguro o tienes muchísimas probabilidades de que te lo vas a sacar, pero tienes que matarte a estudiar. Ese es el pacto un poco aquí. Y sobre lo de matarse a estudiar, bueno, el lema de Miguel era el estudio revienta, ¿no? No, aprueba o revienta, ¿no? Aprueba o revienta. Aprueba o revienta. Eso. Pero comentar un poco que el matarse a estudiar es dentro de la disponibilidad que uno tenga. Es decir, que a la vez que hay que matarse a estudiar, es una oposición que en cierta medida se presta a poder compaginar a lo mejor con una media jornada laboral. Lo hemos hablado en alguna ocasión. De hecho, en el blog de la web yo redacté un artículo y hay un vídeo específico en el que hablábamos de 3 dedicaciones que se le pueda volcar sobre la oposición, ¿no? Una dedicación completa, que es una persona pues, que por fortuna o no está dedicada exclusivamente a opositar y que está 8 horas al día enchufada, pues un escenario magnífico. Una dedicación media, que serían 6 horas, y en todo caso una dedicación baja, nosotros siempre hablamos de 4 horas. O sea, por eso lo de matarse a estudiar, porque, bueno, a lo mejor tienes una jornada laboral o tienes un compromiso de que seas padre, madre, y tienes que compaginarlo con esas obligaciones familiares, pero realmente, dentro de que es una oposición amplia, es cierto que es abarcable. Entonces, en ese sentido, ahora, nosotros muchas veces nos llegan entrevistas de orientación de gente pues, que está 8 horas trabajando, que tiene niños, que quiere opositar, pues realmente ahí contextualizamos y somos sinceros. Es decir, ese escenario es muy, muy improbable, ¿no? Que vaya a tener pues la consecución del objetivo, porque realmente no te queda tiempo físico que dedicarle a la oposición. Y aquí la oposición de lo que se trata es de ser pues muy constante y muy disciplinado. Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que el realismo nunca se debe perder. O sea, podemos entusiasmarnos y hay que entusiasmarse, hay que ilusionarse, pero no podemos perder de vista que 2 más 2 son 4.
y de que en esto no te van a regalar nada y que esto no es un cursillo de verano, como he dicho alguna que otra vez, ¿vale? Entramos, si te parece, Manuel, Sí. en el último punto de cierre, un poco por comentar y recordar que estamos a disposición, ¿no?, de los opositores, que nosotros vamos a seguir aquí al pie del cañón, que vamos a seguir centrados en el ámbito del Estado, manteniendo unos precios asequibles y sin complicaciones, en el sentido de que no vamos a pedir matrículas ni cuestiones por el estilo. No pedimos en plan contratos leoninos de tienes que quedarte con nosotros un año pagándonos una millonada. O sea, no se nos va a subir a la cabeza, en definitiva. Quizás yo creo que ahí es donde esté también la clave del éxito, ¿no? Bueno, solamente ofrecemos, digo solamente entrecomillado, C1 y C2 del Estado, pero precisamente por abarcar exclusivamente estas oposiciones es por lo que tenemos muy personalizado el contenido y está perfectamente enfocado a lo que, bueno, pues en el proceso de selección te exigen a los opositores. Es lo que hablabas tú un poco, ¿no? Bueno, de hecho el nombre de Simplificar no es por capricho, un poco va enfocado a eso, ¿no? Solamente C1 y C2 con un análisis muy trabajado del examen por una persona que ha pasado por el proceso, como Miguel, que lo hizo en la convocatoria 18-19, y claro, pues si ponemos sobre la mesa todos esos ingredientes, pues nos alejamos de lo que tú decías al principio del vídeo, ¿no? De temas kilométricos, pues que están reciclados de otras oposiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Afortunadamente nosotros en ese aspecto nos alejamos. De hecho, la gente las personas que se van a incorporar precisamente han pasado conocen muy bien la oposición, o sea, se han enfrentado a ella y saben muy bien los entresijos, o sea, que nosotros vamos a seguir enfocados en eso, que me parece que es una cosa pues muy importante, porque varía mucho y es una cosa que hablamos tanto, ¿verdad? Con gente que viene de otras oposiciones, el enfoque, o sea, lo diferente que es tener un contenido que está enfocado, que vayas a lo que te suelen preguntar, de tener algo, pues eso, como tú estás diciendo, que lo mismo te lo están vendiendo a ti que se lo están vendiendo al que va a la Junta de Andalucía que el que va al ayuntamiento de yo qué sé. O sea, es que eso es... Ahí está un poco una de las cuestiones. Luego también... También iba a comentar el tema que hemos aludido antes, ¿no? Las entrevistas de orientación, ¿no? Que ofrecemos esa cercanía que muchas veces pues no se encuentra en otros lugares. Si tienes cualquier duda, si te genera incertidumbre, pues no sé, tu caso concreto y quieres que te orientemos, que te ayudemos, que en definitiva empaticemos durante 20, 30 minutos de charla telefónica, pues sin ningún tipo de compromiso, en la página web vas a tener el formulario web para que, bueno, pues puedas ponerte en contacto con nosotros y a su vez te hagamos esa llamada y, bueno, en definitiva conozcas pues, cómo es lo que ofrecemos y cómo son nuestros contenidos. También el paquete de prueba, que creo que lo conoce ya la mayoría de la gente, ¿no? Donde pues al final ofrecemos una muestra representativa de nuestros materiales. Pues aquí siempre tratamos de darle un poco de humanidad al proyecto y que, bueno, que aunque vayas a ver muchos vídeos en los que solamente estés con Miguel o conmigo, pero en definitiva que te sientas acompañado, ¿no? en el propio proceso. Sí, y también que te digan a veces si toca las verdades del barquero, como tú estabas diciendo antes, o sea, que hay, o sea, yo no pocas veces le he dicho a personas, esta posición no es para ti. O sea, exacto, que nosotros no se trata de decir, no, sí, venga, no, que va, no. O sea, si no te puedes mover de tu sitio y vives en Galicia, pues no esta no es tu oposición. Si no puedes estudiar más de 1 hora y media al día o de 2 y pico, pues búscate la manera de poder hacerlo y luego estudia. O sea, que decimos las cosas que honestamente pensamos, aunque vaya en cierto modo en contra de nuestros intereses, pero claro, que nuestro interés nunca es decir cosas que no nos parece que es mentira, ¿sabes? O sea, así de claro. Y la mayoría de las personas, que muchas por desgracia vienen digo por desgracia, pero al final por suerte para ellas, porque al final pues encuentran, como dice nuestro lema, ¿no? Conoce el camino. Iba a decir que mucha gente viene de otros centros en los que le marcan el ritmo. Yo he llegado a hacer entrevistas en los que me decían, mira, yo quería opositar para C1, pero como no había sitio, me dijeron que me metiese por C2. Nadie te tiene que decir a qué tienes que opositar, eso. Te tienen que orientar, te tienen que, pues al final dar las herramientas, pero para que tú decidas, no para que te exijan
dónde tienes que acabar tú formándote y cómo, ¿no? Y mucho menos en qué cuerpo hacerlo, ¿no? Entonces, al final lo que iba a decir es eso, que en la mayoría de los casos la conclusión de las personas que llegan a Simplifica siempre es la misma, ¿no? Es que nosotros somos otra manera, tenemos un punto de vista diferente de cómo afrontar el proceso y quizás, por lo que decía antes, ¿no? Porque como exclusivamente preparamos C1 y C2, lo tenemos todo muy acotado, muy bien parcelado y eso pues es una de las claves que nos permite pues mejorar o tener ese salto de calidad con respecto a otros centros en el mercado, ¿no? Sin caer, como dice Miguel, en los triunfalismos, es decir, que al final el esfuerzo va a ser vuestro, eso es evidente, que nosotros simplemente ofrecemos los medios y ahora el trabajo y la dedicación es vuestra. Sí, sí, el esfuerzo y la dedicación, pero claro, lo que yo que sé, no es lo mismo labrar un terreno con una azada que labrarlo con un tractor, yo que sé, de no sé cuántas cilindros, ¿sabes lo que quiero decir? Que al final tiene que estar ahí al pie del cañón, pero bueno, que eso también varía la cosa. Y hay veces que, ostras, que es que te dan una azada oxidada y que no funciona, que no, y Lo acabas importante es ahí que se con... den cuenta, ¿no? De que esté oxidada y que necesitan cambiar la herramienta y que a lo mejor tienen que pasar ya a utilizar maquinaria en vez Sí. en vez de herramienta de mano. Pero bueno, esa es la cosa. Pues nada, Manuel, si te parece lo dejamos aquí, ¿vale? Sí, Em, perfecto. para terminar, recordamos brevemente lo que dije al principio de esta cuestión coyuntural pero trágica que nos agobia a día de hoy, que es el tema en Ucrania, y esa donación del 50% de los ingresos que haremos desde la publicación de este vídeo hasta el que se cumpla una semana entera por los ingresos del módulo 1, ¿vale? De nuestros módulos tanto de auxiliares como de administrativos. Nada más, lo dejamos aquí, Manuel. Un placer como siempre. Muchas gracias por habernos visto y nada, espero que os haya resultado útil. Nos vemos por ahí en próximos vídeos. Muy bien, Y chao, que vaya bien, que estos meses de espera y angustia pasen lo antes posible. Y nada, ya está hecho y si hay que seguir trabajando, pues que sea para conseguirlo en el siguiente intento. Aquí estaremos para allanaros el camino y ser vuestra mejor compañía. Muchas gracias. chao. Chao.